Imagina el año 1300 Precio. Europa vive un momento de gran tensión política, social y religiosa. Los reinos están fragmentados, la economía es inestable y la vida está dominada por una fe cristiana que marca todos los aspectos de la existencia. La Iglesia Católica tiene una influencia profunda sobre las personas, pero al mismo tiempo está en constante lucha por mantener su poder ante las crecientes tensiones con los monarcas europeos. En este contexto surge una figura clave, Bonifacio VIII. El Papa había ascendido al papado en 1294, pero su reinado estuvo marcado por una serie de confrontaciones con las autoridades seculares, especialmente con el monarca Felipe IV de Francia. Felipe, conocido como Felipe el Hermoso, estaba decidido a limitar el poder de la Iglesia, especialmente en lo que se refería a las finanzas. La tensión entre ambos era cada vez más evidente, y el Papa Bonifacio VIII necesitaba encontrar una manera de consolidar el poder de la Iglesia en Europa. Bonifacio, conocido por su ambición y su deseo de reforzar la autoridad papal, se dio cuenta de que necesitaba un evento monumental, algo que uniera a la cristiandad bajo su liderazgo y al mismo tiempo trajera beneficios económicos. Fue entonces cuando ideó el primer jubileo, un evento que no solo tendría un significado espiritual, sino que también serviría como una maniobra política y económica. La elección de 1300 para instaurar el jubileo no fue casual. Bonifacio VIII sabía que este era el momento adecuado. Durante siglos, la Iglesia Católica había considerado el concepto de jubileo, derivado del Antiguo Testamento, como un ciclo de liberación en el que se perdonaban las deudas y se liberaban a los esclavos. Sin embargo, en la Iglesia Católica, el jubileo se entendería como un período de perdón espiritual a través de la peregrinación a Roma y la confesión de los pecados. Bonifacio VIII decidió que el primer jubileo sería un evento que se celebraría una vez cada 100 años, un evento que podría atraer a miles de peregrinos a Roma. El Papa no solo buscaba la redención espiritual de los fieles, sino también consolidar su poder sobre el clero y las autoridades seculares. El jubileo era una manera de demostrar que la Iglesia no solo gobernaba en el ámbito espiritual, sino que también tenía un control significativo sobre la vida temporal. Al ofrecer perdón a todos los peregrinos que llegaran a Roma, Bonifacio VIII estaba dando a la Iglesia un poder de perdón absoluto, algo que reforzaba su autoridad por encima de los reyes y los nobles. Roma, que era vista como la ciudad más sagrada para los cristianos, se preparó para recibir a miles de personas que, con la esperanza de obtener el perdón divino, viajarían desde todas partes de Europa. Este evento no solo cambiaría la relación entre la Iglesia y los fieles, sino que también marcaría el comienzo de una nueva era en la historia del catolicismo. Era el comienzo de una tradición que aún hoy sigue siendo una parte integral de la vida cristiana. El concepto de jubileo tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, donde el término Yobel hacía referencia a un año en el que se liberaban los esclavos y se devolvían las tierras a sus dueños originales. Este principio de liberación y perdón fue adoptado por la Iglesia Católica, pero con un enfoque más espiritual. El jubileo, en su forma cristiana, representaba un tiempo especial durante el cual los fieles podían obtener el perdón de sus pecados mediante la peregrinación a Roma y el acto de penitencia. El Papa Bonifacio VIII transformó esta antigua tradición en una festividad que no solo ofrecería la remisión de los pecados, sino que también marcaría el inicio de una nueva práctica dentro de la vida cristiana. La idea era que el jubileo no solo sería un acto de devoción, sino también una oportunidad para renovar la fe de los cristianos, limpiar sus almas y, en muchos casos, ganar indulgencia. Bonifacio VIII no solo proclamó el jubileo como una oportunidad de perdón,
sino también como una oportunidad para revivir la espiritualidad medieval y fortalecer la influencia de la Iglesia sobre los fieles. El Papa, influenciado por el fervor religioso de la época y por el deseo de unir a la cristiandad bajo su liderazgo, proclamó que el primer jubileo en la historia de la Iglesia tendría lugar en el año. Este sería un evento único, con la promesa de perdón para aquellos que hicieran el esfuerzo de viajar a Roma. La idea era crear un fenómeno de peregrinación masiva, en el que los fieles de toda Europa viajarían a la ciudad para rendir homenaje a la Santa Sede y a su vez recibir la absolución de sus pecados. Una de las características más llamativas del jubileo era la promesa de perdón total. En la mentalidad medieval, los pecados eran vistos como una barrera que separaba al hombre de Dios, y la salvación estaba directamente vinculada a la capacidad de la Iglesia para perdonar. Por esta razón, el Papa Bonifacio VIII hizo una declaración radical. Aquellos que visitaran Roma durante el jubileo recibirían la remisión completa de todos sus pecados, sin importar la magnitud de los mismos. Esta promesa de absolución total fue uno de los factores más poderosos que atrajo a miles de peregrinos a la Ciudad Santa. Los detalles prácticos del jubileo incluían la obligación de peregrinar a las basílicas más sagradas de Roma, como la Basílica de San Pedro y la Basílica de San Juan de Letrán. Las iglesias fueron acondicionadas para recibir a las multitudes, y el clero organizó eventos litúrgicos especiales para garantizar que la experiencia espiritual fuera lo más significativa posible. De este modo, el jubileo no solo ofreció una oportunidad de redención personal, sino que también se convirtió en un acto colectivo que unió a los cristianos de diferentes países en una experiencia compartida de fe. En la Edad Media, la Iglesia no solo tenía un rol espiritual, sino que también actuaba como un poder temporal con influencia sobre la vida cotidiana de la gente. El jubileo se presentó como una ocasión única para reforzar esta autoridad y demostrar el poder absoluto del Papa para ofrecer perdón, algo que ningún monarca europeo podía igualar. Además de la absolución de pecados, el jubileo también actuó como una herramienta para promover la unidad de la cristiandad, reforzando el poder centralizado del Papa sobre los fieles de toda Europa. La proclamación del primer jubileo en 1300 desencadenó una ola de peregrinaciones hacia Roma que cambiaría la ciudad para siempre. Desde los rincones más lejanos de Europa, miles de personas, impulsadas por la esperanza de recibir perdón divino, comenzaron a recorrer caminos llenos de peligros y dificultades. El viaje a Roma, que normalmente llevaba semanas o incluso meses, se convirtió en un desafío monumental para aquellos que se embarcaron en él. Peregrinar hacia Roma no era algo sencillo. Las infraestructuras de transporte de la época eran rudimentarias, y los caminos, aunque mejorados en algunos tramos, seguían siendo difíciles y peligrosos. Los peregrinos atravesaban montañas, bosques y ríos, enfrentándose no solo al agotamiento físico, sino también a la amenaza de bandidos y enfermedades. Sin embargo, el deseo de alcanzar la salvación divina los impulsaba a seguir adelante. El concepto de peregrinación en la Edad Media no solo estaba vinculado a la devoción religiosa, sino también al sacrificio personal. Los peregrinos consideraban que su esfuerzo físico y su sufrimiento en el camino eran una forma de purificación de sus almas. Los que no podían permitirse un viaje largo a menudo recorrían solo una pequeña parte del trayecto. A pesar de esto, la promesa de absolución seguía siendo irresistible. Muchos se agrupaban en pequeñas caravanas para caminar en conjunto, lo que les proporcionaba algo de seguridad en un ambiente hostil. Las caravanas de peregrinos eran un espectáculo común en las rutas hacia Roma, y a menudo los viajeros compartían historias de sus vidas y sus pecados, mientras avanzaban lentamente hacia su destino. Roma, al ser el centro de la cristiandad, estaba bien preparada para recibir a los peregrinos, aunque nunca antes había enfrentado un evento de tal magnitud. A medida que los viajeros llegaban, la ciudad se transformaba en un hervidero de actividad. Las iglesias, los monasterios y las plazas se llenaban de fieles que llegaban en busca de perdón.
La imagen de Roma como un lugar sagrado cobraba aún más fuerza, pues la ciudad se veía no solo como la sede espiritual de la Iglesia, sino como el punto de encuentro de todos los cristianos. El Papa Bonifacio VIII Vero, consciente del impacto de esta masiva concentración de personas, organizó una serie de ceremonias litúrgicas especiales. Durante el jubileo se llevaron a cabo misas solemnes, procesiones y otros actos religiosos diseñados para involucrar a los peregrinos en una experiencia de redención colectiva. Los fieles podían ingresar a las basílicas más importantes de Roma, como la Basílica de San Pedro y la Basílica de San Juan de Letrán, donde ofrecían sus oraciones y realizaban actos de penitencia. Lo que comenzó como una peregrinación de individuos en busca de salvación se transformó rápidamente en un fenómeno social. Los peregrinos no solo buscaban perdón espiritual, sino que también se sumergían en una experiencia colectiva de fe que los unía a través de la devoción compartida. La ciudad de Roma, por primera vez en siglos, se convirtió en un epicentro de fervor religioso que no solo elevaba la espiritualidad de los peregrinos, sino que también les ofrecía una oportunidad única para reunirse con otros cristianos de diversas naciones, todos con el mismo objetivo: la salvación. Roma, con su ambiente vibrante de fervor religioso, se convirtió en una ciudad multilingüe, con personas de diferentes culturas, costumbres y tradiciones que compartían un mismo propósito. Las calles, normalmente tranquilas, se llenaban de procesiones y cantos, mientras que la ciudad misma se transformaba en un reflejo de la unidad espiritual que el Papa Bonifacio VIII había soñado para la cristiandad. El primer jubileo no solo fue un evento espiritual, sino también un fenómeno económico que transformó la ciudad de Roma y, en cierta medida, Europa misma. La llegada de miles de peregrinos trajo consigo una demanda masiva de bienes y servicios, lo que tuvo un impacto inmediato en la economía local. Roma, una ciudad que antes dependía principalmente de las donaciones y las contribuciones de los nobles, experimentó un auge comercial sin precedentes. Las calles de Roma se llenaron de mercados improvisados, donde los comerciantes vendían desde comida hasta objetos religiosos. Se ofrecían recuerdos de la peregrinación, como cruces, rosarios y relicarios, y muchas de estas piezas se convirtieron en objetos de devoción para los peregrinos que regresaban a sus hogares. Las posadas, los hospedajes y las casas de huéspedes vieron un aumento considerable en su ocupación, y muchos de los negocios locales que antes luchaban por sobrevivir florecieron durante este periodo. La demanda de bienes de todo tipo, desde comida hasta ropa, disparó los precios y fortaleció las economías locales. Los artesanos también se beneficiaron enormemente. Aquellos que podían producir objetos religiosos de alta calidad, como medallas, escapularios y libros litúrgicos, vieron un aumento en sus ventas. Roma se convirtió en un centro de producción de artículos religiosos, y su reputación como la ciudad de los santos se vio reforzada por este auge económico. Los artesanos, al igual que los comerciantes, aprovecharon la llegada de tantos peregrinos, quienes querían llevar consigo recuerdos tangibles de su experiencia espiritual. Además de los bienes materiales, el jubileo también generó una gran cantidad de ingresos a través de las donaciones religiosas. Los peregrinos no solo compraban objetos para sí mismos, sino que también ofrecían limosnas y donaciones a las iglesias y monasterios en agradecimiento por la oportunidad de obtener el perdón de sus pecados. La Basílica de San Pedro, por ejemplo, recibió una gran cantidad de donaciones durante este tiempo, y se cree que el Vaticano incrementó considerablemente sus reservas de oro y plata, lo que le permitió mantener su influencia sobre la cristiandad. Pero el impacto económico del jubileo no se limitó solo a Roma.
El flujo de peregrinos hacia la ciudad también tuvo efectos indirectos sobre otras regiones de Europa. Las rutas comerciales que conectaban Roma con otras ciudades europeas, como París, Londres y Sevilla, se llenaron de viajeros que también contribuyeron a la economía de las regiones por las que pasaban. La circulación de dinero en forma de pago por bienes, alojamiento y servicios proporcionó un respiro a muchas economías locales que de otro modo habrían permanecido estancadas. Sin embargo, también hubo desafíos asociados con este auge económico. La llegada masiva de peregrinos significaba que Roma debía enfrentar una serie de problemas logísticos. La infraestructura de la ciudad, aunque mejorada en comparación con otras ciudades medievales, no estaba preparada para recibir tal cantidad de personas. Las calles, ya angostas y sinuosas, se llenaron rápidamente de multitudes, lo que dificultaba el movimiento dentro de la ciudad. Las autoridades romanas tuvieron que improvisar soluciones para manejar el flujo de peregrinos, y muchas veces las condiciones de vida para los viajeros eran precarias. A pesar de estas dificultades, el impacto económico del jubileo fue una bendición para Roma y su economía. La ciudad no solo se benefició de la llegada de dinero, sino que también consolidó su posición como el centro religioso del mundo cristiano. Los comerciantes, artesanos y posaderos vieron cómo sus negocios prosperaban, y muchos de ellos pudieron expandir sus operaciones debido a la demanda sin precedentes de bienes y servicios. El jubileo demostró ser un ejemplo claro de cómo un evento de gran escala podía tener un impacto significativo tanto en lo espiritual como en lo material, uniendo a la Iglesia, la economía y la sociedad en una experiencia compartida. Aunque el primer jubileo fue una manifestación profunda de fe y devoción, no debemos subestimar el impacto político que tuvo en su momento. El Papa Bonifacio VIII no solo utilizó el jubileo como un medio para ofrecer perdón espiritual a los fieles, sino que también lo consideró una herramienta poderosa para consolidar la autoridad de la Iglesia Católica frente a los monarcas europeos, especialmente ante el creciente poder de Felipe IV de Francia. Felipe IV de Minta, conocido como Felipe el Hermoso, era un rey ambicioso que había comenzado a desafiar la supremacía papal en diversos aspectos. Uno de los conflictos más significativos entre ambos fue la cuestión de los impuestos. Felipe quería que la Iglesia contribuyera económicamente al Reino de Francia, pero el Papa Bonifacio VIII se oponía rotundamente a esta medida. El conflicto escaló cuando, en 1296, Felipe IV intentó imponer un impuesto sobre el clero francés, lo que resultó en una disputa directa con la Santa Sede. Bonifacio VIII, consciente de que su autoridad papal estaba en peligro, vio en el jubileo de 1300 una oportunidad para reforzar su poder y la influencia de la Iglesia. No era solo una cuestión de fe. El Papa necesitaba demostrar al mundo cristiano que la Iglesia tenía el poder espiritual y temporal para otorgar perdón, una prerrogativa que ningún monarca podía igualar. Bonifacio quería que el jubileo fuera un evento de unidad para la cristiandad, pero también una declaración de poder. En su visión, Roma debía ser el centro del mundo cristiano y el Papa, el líder supremo de la Iglesia y de los fieles. Al convocar el jubileo, Bonifacio VIII logró atraer a miles de peregrinos de toda Europa, creando un ambiente de devoción colectiva que reforzó la autoridad papal. Además, las grandes concentraciones de personas que llegaron a Roma no solo consolidaron el poder espiritual de la Iglesia, sino que también pusieron de manifiesto el control del Papa sobre el alma de los cristianos. Bonifacio, al conceder el perdón absoluto a todos los peregrinos que acudieran a Roma, fortaleció la imagen del papado como el único intermediario entre Dios y los fieles, una figura de autoridad que ningún rey europeo podía desafiar. Además,
El jubileo de 1300 sirvió para unir a la cristiandad bajo la figura del Papa. Este evento no solo atrajo a miles de peregrinos, sino que también mostró la capacidad del Papa para reunir a la Iglesia en un acto común de fe. La idea de que los fieles de diferentes países pudieran reunirse en Roma para recibir el perdón divino también tenía una dimensión política importante. Representaba un acto de resistencia contra los monarcas que intentaban desafiar la autoridad papal, especialmente Felipe IV, quien estaba decidido a controlar la relación entre la Iglesia y el Reino de Francia. Felipe IV no se quedó de brazos cruzados frente al jubileo. Aunque se encontraba en desacuerdo con el Papa, Felipe entendió el poder simbólico del evento. Sin embargo, su desafío a la autoridad papal continuó. En 1303, pocos años después del jubileo, Felipe logró que Bonifacio VIII fuera arrestado por sus agentes. Un incidente que terminó en una de las confrontaciones más públicas y humillantes para la Iglesia en la historia medieval. A pesar de la gloria inicial del jubileo, esta tensión política entre la Iglesia y los reyes europeos seguiría siendo una cuestión candente en las décadas siguientes. El jubileo también tuvo repercusiones en el equilibrio de poder dentro de Europa. Mientras que algunos reyes como Felipe IV trataron de desafiar la autoridad papal, otros vieron en el evento una oportunidad para consolidar su propio poder dentro de sus territorios. El jubileo permitió a los monarcas demostrar su devoción al Papa, mientras aumentaban su influencia sobre sus súbditos, al permitirles participar en un evento tan significativo. A nivel más amplio, el jubileo dejó claro que la política y la religión estaban entrelazadas de manera inextricable en la Edad Media. El Papa Bonifacio VIII no solo utilizó el jubileo para beneficio espiritual de los fieles, sino también para asegurar el dominio temporal de la Iglesia. Este evento, aunque profundamente religioso, también fue una jugada estratégica en una época en la que el poder terrenal y el poder divino no podían separarse. El jubileo de 1300 dejó un legado duradero, tanto para la Iglesia Católica como para la sociedad medieval en general. Si bien los efectos inmediatos fueron claramente beneficiosos en términos espirituales, económicos y políticos, los impactos a largo plazo fueron igualmente profundos. Este primer año santo no solo marcó el comienzo de una tradición religiosa que perdura hasta nuestros días, sino que también sentó las bases para una relación compleja entre el poder espiritual y el poder secular que continuaría evolucionando en los siglos siguientes. En términos espirituales, el jubileo de 1300 transformó la práctica de la penitencia y el arrepentimiento. La promesa de la remisión de los pecados a través de la peregrinación y la devoción se convirtió en un elemento central de la espiritualidad medieval. A partir de ese momento, el jubileo se instituiría como un evento recurrente en el calendario católico, celebrándose cada 25 años. Esta periodicidad consolidó la práctica del jubileo como una tradición que sería esperada y preparada con anticipación por millones de fieles. Sin embargo, el impacto de ese primer jubileo no se limitó solo al ámbito espiritual, sino que también definió la naturaleza de la relación entre el Papa y los cristianos, creando una conexión más directa y personal entre la Iglesia y el pueblo. El hecho de que los peregrinos pudieran obtener el perdón total de sus pecados a cambio de su devoción y sacrificio durante el jubileo fue una idea innovadora que cambió la percepción de la Iglesia como mediadora entre el hombre y Dios. Este principio perduró a lo largo de los siglos, y aunque la práctica de obtener indulgencias a través del jubileo fue criticada y modificada en épocas posteriores, el evento continuó siendo un pilar de la vida religiosa católica. En el ámbito económico, el impacto del jubileo fue igualmente significativo. El flujo de peregrinos hacia Roma en 1300 trajo consigo una prosperidad inesperada para la ciudad.
pero también para muchas regiones de Europa. Las rutas comerciales que conectaban a Roma con el resto del continente experimentaron un auge. El comercio de objetos religiosos, recuerdos de la peregrinación y bienes de consumo se disparó, y muchos comercios locales, posadas y artesanos se beneficiaron de la afluencia de dinero. El jubileo contribuyó a la estabilidad económica de Roma en un momento en que la ciudad luchaba por recuperarse de años de declive. Durante esa época, la Iglesia también aprovechó la oportunidad para consolidar sus riquezas, recibiendo donaciones de los peregrinos y financiamiento para la construcción de nuevos monumentos religiosos. Este auge económico, sin embargo, también planteó preguntas sobre la relación entre la espiritualidad y el dinero. A medida que Roma se llenaba de comerciantes que se aprovechaban del evento para obtener ganancias, surgieron críticas sobre la comercialización de la fe. Aunque el Papa Bonifacio VIII intentó mantener el orden, el fenómeno de la acumulación de riquezas a través de la fe seguiría siendo una preocupación recurrente dentro de la Iglesia. A lo largo de los siglos, el debate sobre el uso del dinero dentro de las instituciones religiosas sería uno de los temas más controvertidos en la historia de la Iglesia Católica. En el plano político, el primer jubileo de 1300 también dejó una marca indeleble. A pesar de los intentos de Bonifacio VIII de consolidar el poder papal, las tensiones con los monarcas europeos no desaparecieron. La relación entre la Iglesia y los reinos de Europa continuaría siendo conflictiva, y el poder de los papas seguiría siendo cuestionado por los monarcas en las décadas venideras. El jubileo de 1300 Mendes, aunque fue una victoria simbólica para el Papa, no logró resolver de manera definitiva las tensiones entre el poder secular y el poder eclesiástico. En los años siguientes, la lucha por la supremacía continuaría con otros papas y reyes, y en 1309, solo 9 años después del jubileo, el papado se trasladó a Aviñón, Francia, lo que reflejaba la creciente influencia de los reyes de Francia sobre la Iglesia. En términos de la historia de la Iglesia, el primer jubileo también tuvo una importancia simbólica. Fue un momento de reafirmación del poder del Papa, un recordatorio de que la Iglesia tenía la capacidad de reunir a toda la cristiandad en un acto de devoción. La tradición del jubileo continuó siendo un importante evento de unidad para los católicos, y aunque los detalles de su celebración cambiaron con el tiempo, la esencia de la remisión de los pecados y la peregrinación se mantuvo intacta. Sin embargo, los efectos colaterales de ese evento de 1300 nunca se desvanecieron, y el impacto político, económico y religioso continuó moldeando la Iglesia durante siglos. Aunque el primer jubileo de 1300 fue un evento único en su época, la tradición continuó evolucionando y adaptándose a lo largo de los siglos. El Papa Bonifacio VIII nació su visión ambiciosa de transformar el perdón divino en una experiencia masiva. No solo estableció un nuevo ritual dentro del catolicismo, sino que también definió un modelo para futuros jubileos que se celebrarían cada 25 años y que seguirían siendo una de las tradiciones más destacadas de la Iglesia Católica. Tras el primer jubileo, la celebración del Año Santo pasó a ser una ocasión especial para miles de peregrinos que continuaron llegando a Roma. Sin embargo, con el tiempo, la gran concentración de fieles que acudían a la ciudad en busca de indulgencias y perdón de sus pecados trajo consigo una serie de desafíos logísticos y organizacionales. Roma, que en el siglo XIV era una ciudad relativamente pequeña comparada con las grandes capitales europeas, tuvo que adaptarse a una infraestructura mucho más compleja debido al número creciente de peregrinos. A pesar de estos problemas logísticos, el jubileo de 1300 dejó una fuerte impresión en el pueblo cristiano. A lo largo de los años, la importancia del jubileo creció y la idea de que la peregrinación a Roma ofrecía el perdón de los pecados se fue consolidando como un dogma fundamental dentro de la tradición católica. Sin embargo, los papas que siguieron a Bonifacio VIII también entendieron que,
Además de la importancia espiritual, el jubileo debía ser utilizado como una herramienta para asegurar la unidad y el poder de la Iglesia en medio de las crecientes tensiones políticas de Europa. El segundo jubileo, celebrado en 1350 bajo el papado de Clemente VI, no solo fue una repetición de la celebración de 1310, sino que también reflejó el cambio en la situación política de la Iglesia. Durante el papado de Clemente VI, la Iglesia ya estaba enfrentando grandes problemas internos. En particular, el papado se encontraba en una situación delicada debido a la llamada Aviñón Papacy, el periodo en que los papas fueron trasladados a Aviñón, Francia, y la influencia de la monarquía francesa sobre la Iglesia era cada vez más marcada. Esto provocó que la autoridad del Papa fuera vista con creciente escepticismo por algunos monarcas y fieles. A pesar de estos desafíos, el jubileo de 1350 marcó el comienzo de una nueva era en la que se consolidó la tradición de celebrar el Año Santo cada 25 años. A partir de este punto, el jubileo se convirtió en una tradición que ayudó a mantener la unidad de la Iglesia, especialmente en tiempos de división y conflicto. Los papas, al convocar estos jubileos, reafirmaban su autoridad y su capacidad para atraer a los fieles, y cada nueva celebración proporcionaba un aumento en las riquezas de la Iglesia, que eran canalizadas tanto para la construcción de monumentos religiosos como para financiar las actividades del papado. Con el tiempo, el jubileo comenzó a tener un impacto cada vez mayor en la vida cotidiana de los fieles. Si bien originalmente se había concebido como una peregrinación a Roma para recibir el perdón de los pecados, las reglas para obtener la indulgencia se fueron flexibilizando. El Papa Sixto IV, por ejemplo, durante el jubileo de 1475, permitió que aquellos que no pudieran viajar hasta Roma pudieran obtener la misma indulgencia a través de la participación en celebraciones locales. Esto hizo que el jubileo fuera accesible a más personas y permitió que el impacto de este evento se sintiera en una escala mucho más amplia. La creciente popularidad de la práctica también tuvo un efecto negativo: el abuso de las indulgencias. A medida que pasaban los siglos, algunas personas comenzaron a ver el jubileo como una oportunidad para comprar el perdón divino, lo que causó críticas dentro de la Iglesia. En el siglo XVI, este abuso de indulgencias se convirtió en uno de los principales puntos de conflicto durante la Reforma Protestante, liderada por Martín Lutero. Lutero, al clavar sus 95 tesis en 1517, vino Videro, criticó abiertamente la venta de indulgencias, lo que finalmente desencadenó la ruptura de la Iglesia Católica con los reformadores protestantes. El impacto de la Reforma significó que en siglos posteriores el jubileo se celebrara con mayor énfasis en la pureza de la intención y en la verdadera penitencia, alejándose de la venta de indulgencias y buscando un enfoque más espiritual y menos comercial del evento. Esto fue parte de la reacción interna dentro de la Iglesia para recuperar la confianza de los fieles y asegurar que el jubileo volviera a ser un acto genuino de arrepentimiento y no solo una transacción económica. Hoy en día, el jubileo sigue siendo una de las celebraciones más importantes en el calendario católico. Cada 25 años, el Papa convoca a los fieles a Roma para participar en la peregrinación más significativa del cristianismo, aunque las reglas sobre cómo obtener la indulgencia se han adaptado a los tiempos modernos. A lo largo de los siglos, el jubileo ha seguido evolucionando, adaptándose a las nuevas realidades sociales, económicas y políticas, pero su núcleo espiritual de perdón, redención y renovación sigue siendo el mismo. El primer jubileo no solo tuvo un impacto en lo religioso, económico y político, sino que también dejó una huella significativa en la cultura, especialmente en las artes. Roma, durante los eventos de 1300 se convirtió en un centro de gran efervescencia cultural.
donde los artistas y artesanos de toda Europa se sintieron atraídos por la oportunidad de crear obras que pudieran tener una profunda relación con la espiritualidad y las creencias del pueblo cristiano. Uno de los principales resultados de la llegada masiva de peregrinos fue el florecimiento de la producción de objetos religiosos, desde pequeños rosarios hasta grandes altares y esculturas. Roma se convirtió en un centro de producción artística religiosa. La creación de estos objetos no solo respondía a una necesidad espiritual, sino también a una demanda económica que ayudaba a sostener a los artesanos locales. Las iglesias y basílicas se llenaron de obras maestras de la escultura, la pintura y la arquitectura, muchas de las cuales todavía son reconocidas hoy como ejemplos destacados del arte medieval. La presencia de los peregrinos también influyó en la arquitectura de la ciudad. El jubileo de 1300 marcó un periodo de expansión y renovación en las iglesias de Roma. El Papa Bonifacio VIII, un consciente de la importancia de la ciudad como centro de peregrinación, incentivó la construcción y renovación de basílicas y monasterios para acomodar a los miles de viajeros que llegarían a Roma. Se realizaron mejoras en la Basílica de San Pedro, por ejemplo, y la ciudad fue adornada con nuevas iglesias y capillas que servían como puntos de descanso y oración para los peregrinos. En un sentido más amplio, la llegada masiva de personas a Roma durante el jubileo fue una oportunidad para una mayor integración de las diversas tradiciones artísticas de Europa. Artesanos y artistas de diferentes países trajeron consigo sus propias influencias estilísticas, creando un melting pot artístico que enriqueció la estética religiosa de Roma. Las influencias del arte gótico, especialmente, comenzaron a hacer su aparición en la ciudad, y la experiencia de la peregrinación se reflejó en los cuadros, los frescos y las esculturas que adornaban los templos de la ciudad. Más allá de las obras religiosas, el jubileo también tuvo una influencia indirecta en la literatura y la poesía medieval. Los escritores y poetas comenzaron a utilizar la peregrinación a Roma como tema en sus obras, explorando el significado espiritual de la redención y el viaje hacia la ciudad santa. En la literatura medieval, Roma se representaba como un lugar de salvación, un destino final que no solo ofrecía perdón, sino también un lugar de encuentro con lo divino. Esta representación literaria de Roma y del jubileo se integró profundamente en el imaginario colectivo de la época, reforzando aún más la idea de que el Año Santo era un evento trascendental, no solo a nivel religioso, sino también en términos de la cultura popular. Lo interesante del impacto cultural del jubileo es cómo el evento fue más que una simple peregrinación religiosa. A lo largo de los siglos, las representaciones artísticas del jubileo se diversificaron y se incorporaron a las tradiciones culturales de diferentes países. De hecho, el arte religioso basado en el jubileo ayudó a difundir la devoción y la fe, siendo parte esencial del proceso de transmisión de los valores cristianos a través de las generaciones. A medida que el jubileo se celebraba con regularidad, en los siglos siguientes, la riqueza artística en torno al evento no hizo más que crecer. Los artistas que participaron en la creación de obras para estos eventos, desde frescos hasta estatuas y relieves, no solo estaban creando arte religioso, sino que también estaban influyendo en la identidad visual de la cristiandad misma. Los peregrinos que llegaban a Roma no solo se encontraban con una ciudad llena de fe, sino también con un paisaje cultural que les hablaba directamente de las riquezas espirituales y artísticas de la Iglesia Católica. Roma, por su parte, se transformó en una galería viviente de arte religioso. Las iglesias y monasterios que recibían a los peregrinos se llenaron de frescos, retablos y esculturas, muchas de las cuales eran el resultado de encargos papales o donaciones de los fieles. Estos trabajos
no solo adornaban los lugares sagrados, sino que también servían como símbolos visuales del poder de la Iglesia, recordando a los peregrinos la importancia del evento y de su conexión con lo divino. El impacto del primer jubileo de 1300 y su continuación en siglos posteriores no solo se limitó a las esferas religiosas, económicas y culturales. A lo largo de los siglos, uno de los efectos más significativos del jubileo fue cómo contribuyó, indirectamente, al descontento que condujo a la Reforma protestante en el siglo XVI. En particular, la práctica de las indulgencias, que tuvo un auge durante el jubileo y otros años santos, se convirtió en uno de los principales puntos de conflicto entre los reformistas y la Iglesia Católica. Durante la Edad Media, el concepto de indulgencia se vinculaba directamente con la absolución de los pecados a cambio de actos de penitencia, como la peregrinación o las limosnas. Sin embargo, con el tiempo, el sistema se fue corrupto. A medida que los papas continuaron celebrando los jubileos, se comenzó a permitir la compra de indulgencias. Los fieles podían obtener el perdón de sus pecados, no solo por su devoción, sino también mediante pagos monetarios. Este proceso de mercantilización de la fe fue lo que atrajo la crítica de los reformadores. En 1517, Meggeren, monje alemán, Martín Lutero, profundamente preocupado por los abusos de las indulgencias, publicó sus 95 tesis, que criticaban abiertamente esta práctica. En sus escritos, Lutero cuestionaba la autoridad papal sobre el perdón de los pecados y denunciaba la venta de indulgencias como una forma de corrupción dentro de la Iglesia. Para Lutero, el acto de comprar el perdón de los pecados era un ataque directo a la verdadera naturaleza del arrepentimiento, que debería ser un acto de contrición sincera y no una transacción financiera. La publicación de las 95 tesis de Lutero provocó una serie de eventos que finalmente llevaron a la Reforma protestante, un movimiento que separó a gran parte de Europa del control de la Iglesia Católica. A través de la Reforma, los protestantes rechazaron muchos de los dogmas y prácticas de la Iglesia, incluyendo la celebración del jubileo, tal como se había entendido hasta ese momento. Lutero y otros reformadores argumentaban que la práctica de los jubileos y las indulgencias, que eran vistas como medios para obtener el perdón de los pecados a través de actos materiales o pagos, contradecía la doctrina de la salvación por fe y gracia que defendían. Este desafío a la práctica de las indulgencias se convirtió en uno de los puntos más agudos de la controversia entre protestantes y católicos. Mientras que los papas intentaron, en su mayoría, mantener la tradición del jubileo, la creciente crítica a las indulgencias deslegitimó la visión comercializada de la salvación. Para muchos, el evento que inicialmente había sido creado como una oportunidad para la redención espiritual se transformó en un símbolo de la corrupción de la Iglesia, un punto de inflexión que cambiaría la dirección de la historia de la cristiandad. A medida que la Reforma protestante avanzaba, el jubileo fue perdiendo algo de su carácter original. En el Concilio de Trento 1545-1563, la Iglesia Católica se vio obligada a abordar muchas de las críticas de los protestantes, especialmente las relacionadas con las indulgencias. La venta de indulgencias fue restringida y la Iglesia se vio obligada a reformar muchos de los abusos que se habían acumulado a lo largo de los siglos. Aunque el jubileo seguía siendo celebrado, los papas decidieron enfocarse más en su aspecto espiritual y menos en el intercambio monetario, buscando restablecer su prestigio y la confianza de los fieles. El legado de la Reforma protestante también influenció la forma en que la Iglesia entendió el jubileo en siglos posteriores. Si bien los eventos de los jubileos continuaron siendo celebrados, la crítica constante a la comercialización de la fe y el perdón de los pecados llevó a la Iglesia a enfocar estos eventos en un sentido más profundo y devoto. Así,
el jubileo se transformó en una oportunidad para una auténtica renovación espiritual, desvinculándose de la práctica de ofrecer indulgencias por dinero. A pesar de las tensiones y las críticas que el jubileo de 1300 y las celebraciones posteriores enfrentaron, especialmente después de la Reforma Protestante, el evento continuó siendo una piedra angular en la vida de la Iglesia Católica durante los siglos posteriores. En lugar de desaparecer o volverse irrelevante, el jubileo se reinventó, adaptándose a los tiempos modernos, mientras mantenía su esencia espiritual y su conexión con la comunidad cristiana. En el siglo XIX, el Papa Pío IX, en el contexto de los profundos cambios políticos y sociales que sacudían Europa, proclamó un jubileo extraordinario en 1850 para conmemorar el centenario de la Constitución de la Iglesia y al mismo tiempo reafirmar el poder papal. Este jubileo fue especialmente significativo, ya que ocurrió en medio de los grandes movimientos de secularización que amenazaban la influencia de la Iglesia Católica. En ese contexto, Pío IX utilizó el jubileo como una herramienta para reforzar la autoridad de la Iglesia, reafirmando su rol como la única fuente legítima de poder espiritual frente a la creciente influencia de los Estados-nación. El siglo XIX también fue un periodo en el que los movimientos nacionales y la unificación de estados como Italia comenzaron a debilitar el poder temporal del papado, especialmente después de la unificación italiana, que resultó en la pérdida de los estados pontificios. En este periodo de declive territorial, la proclamación de jubileos adquirió un significado renovado, no solo como una oportunidad de redención espiritual, sino también como un acto simbólico de resistencia frente a los cambios sociales y políticos. El jubileo de 1900, bajo el papado de León XIII, se celebró en un ambiente similar de tensión, pero con un enfoque en la renovación espiritual después de décadas de secularización. En este evento, la Iglesia Católica utilizó el jubileo para abordar los problemas de moralidad, ética y fe que se habían vuelto más prominentes en la sociedad moderna. León XIII convocó a los fieles a volver a las raíces de la fe cristiana, buscando un renacimiento de la devoción que a su vez pudiera contrarrestar la creciente indiferencia religiosa de la era moderna. En el siglo XX Nerón, los papas como Pío XII y Juan Pablo II continuaron la tradición del jubileo, organizando eventos en los que los católicos de todo el mundo fueron convocados a Roma para recibir la gracia de la absolución. Estos jubileos del siglo XX fueron un testimonio de la perdurabilidad del evento, como un pilar de la tradición católica. Sin embargo, el enfoque de los jubileos comenzó a cambiar para alinearse con los tiempos modernos, y los papas comenzaron a promover una espiritualidad más inclusiva y accesible, alejándose de la idea de que el jubileo era solo para aquellos que podían hacer el arduo viaje a Roma. El jubileo de 2000, bajo el papado de Juan Pablo II, marcó un hito histórico. Este evento fue el jubileo más global en la historia de la Iglesia, dado que el Papa invitó a todos los católicos, sin importar su ubicación geográfica, a participar en el Año Santo. Este jubileo no solo ofreció el perdón de los pecados a través de la peregrinación a Roma, sino que también dio lugar a un evento de reconciliación y reflexión mundial, con una serie de celebraciones y actos de penitencia organizados en las diferentes partes del mundo. El jubileo del 2000 no se limitó a la Iglesia Católica en Roma, fue un evento que involucró a la cristiandad global, con el Papa animando a los católicos a vivir el Año Santo como una oportunidad para redimir la humanidad de los errores del pasado y mirar hacia el futuro con esperanza. Además de las celebraciones religiosas, el jubileo de 2000 sirvió como un símbolo de unidad. En un mundo cada vez más globalizado,
Juan Pablo II utilizó el evento para enfatizar la necesidad de unidad entre las naciones, la reconciliación entre los pueblos y el perdón mutuo entre las religiones. Durante este jubileo, el Papa ofreció una serie de perdones históricos, entre ellos el perdón por los errores cometidos por la Iglesia a lo largo de la historia, como la persecución de herejes y las cruzadas. Esta reconciliación histórica fue un acto profundamente simbólico que mostró el compromiso de la Iglesia con el perdón, no solo en el ámbito individual, sino también en el ámbito colectivo. El Jubileo de 2000 no solo fue un evento de perdón, sino también un acto de introspección para la Iglesia. Fue un momento de reflexión en el que se reconocieron las fallas del pasado, pero también se miró hacia el futuro con esperanza, buscando una renovación de la fe cristiana. En el contexto de un mundo moderno que había cambiado drásticamente desde los días medievales, el jubileo se presentó como un evento de esperanza y reconciliación, simbolizando la eterna posibilidad de la redención.